El día de hoy me parece a mí que tenemos varios temas que pues podríamos conversar. Uno de los temas que me preocupa mucho es lo que está pasando con nuestro hermano país venezolano. Esta estrategia política y diplomática que al parecer está dando cierto fruto y que al parecer está esperanza en la población sobre lo que pueda pasar, ¿no? con el futuro político de Venezuela. Entonces, creo yo que quizá... Entonces, entremos justamente en este tema. Sí, bien, gracias. Yo, pensaría primero, justo ayer estábamos conversando con uno de mis compañeros docentes de la universidad, también doctor en ciencias políticas, y esta suerte de pensar de que todo sistema socialista termina en el caos. No tenemos un solo ejemplo de un sistema socialista o comunista que haya sido exitoso, ¿no? Pero aquí hay una diferenciación importante que hacer. Una cosa es ser de izquierda dentro de la democracia, ¿no? Con el sistema democrático y las limitaciones de la democracia, y otra cosa es querer destruir el sistema y tomarse el poder, sea a través de las elecciones, sea a través de las armas, como se ha intentado hacer en la década de los 60s y 70s. Entonces, por lo menos nos enfrenta con esta primera realidad de un discurso que alienta estos sueños utópicos, ¿no? De tener una sociedad igualitaria, de tener una sociedad sin clases, de tener una sociedad con todos los derechos, y sin embargo todos estos intentos han resultado en crisis humanitarias graves, ¿no? Yo recuerdo, si los amigos que nos escuchan supongo también que lo hacen, los resultados de la Unión Soviética y los resultados de la China comunista, ¿no? Si unimos los dos en tiempo y en número de personas muertas, resulta que tenemos alrededor de 100 millones de personas muertas dentro de estos regímenes, ¿no? Y uno cuando compara, porque a veces uno siempre tiene en la mente de las peores masacres del mundo, siempre sale Hitler ahí. En el tiempo del régimen nazi se contabiliza alrededor de 6 millones de personas asesinadas. Esos 6 millones de personas se convierten casi en un ejemplo pequeñísimo, casi un niño de pañal comparado con esta monstruosidad de los 100 millones de personas muertas en estos regímenes, ¿no? Por los gulags. De hecho, si ustedes recuerdan, más o menos en 31, 32 y 33 hubo 1,5 de personas muertas de hambre en Ucrania, ¿no? Entonces, esta suerte de pensar en que estos regímenes nos lleva siempre a estos resultados, ¿no? Y en la región también vemos estos casos, ¿no? Me refiero al caso de Cuba y al caso de Venezuela, que son regímenes que han llevado a su población o empujado a su población a niveles de desesperación que son evidentes, ¿no? Siempre es curioso preguntarse cuántos de nosotros arriesgarían la vida por ir a vivir a Cuba, por ejemplo, ¿no? Y cuántos de nosotros arriesgan su vida para ir a vivir, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces me parece que la respuesta es bastante clara, igual que ya algún dato lo habíamos conversado también, esta estrategia del régimen cubano de enviar a sus médicos como brigadas a los países latinoamericanos, pero con esta inmensa condición de que una gran parte, un gran porcentaje de su salario va al régimen cubano. Es que la desesperación económica que atraviesa Cuba es realmente alarmante. Si no hicieran estas brigadas, realmente la gente que está viviendo al interior de Cuba se moriría de hambre porque no tiene recursos. Todos los países, como muy bien usted ha notado a través de la historia, China, Rusia, Albania, Cuba, Venezuela y el Ecuador estaba tendiendo a tener esa situación crítica, siendo países con recursos naturales extraordinarios, como es el caso de Venezuela.
Y claro, envían a la gente, envían a los médicos cubanos en estas misiones para que la mayor parte del dinero, como usted bien decía, pues vaya a las arcas del Estado, del gobierno cubano, pero no son profesionales garantizados. Realmente es un peligro para la salud, no solamente de los ecuatorianos, sino de todos los países donde van los cubanos, porque en la época en la que había mayor vinculación con Rusia, donde había una buena formación académica para los médicos, bueno, había un cierto nivel de garantía, decían el médico, la medicina de Cuba, pero luego del rompimiento de las relaciones o la separación más bien de Rusia, donde ya no había el aporte económico, pues yo tuve la oportunidad de asistir en el 2004 a un encuentro internacional de educación, ¿no? Que entre comillas es simplemente para poder tener recursos turísticos de parte de Cuba, ¿no? Entonces, ahí visitamos los, entre comillas, laboratorios de la Facultad de Medicina, no tenían absolutamente nada. Reciben clases en pizarra con tiza de yeso, como se hacía hace más de 30 o 40 años. No hay laboratorios, no hay absolutamente nada. Entonces, ellos no están en condiciones como para poder asegurar la salud de los ecuatorianos. Sí, y justamente eso, ¿no? Entonces nos ha llevado a visualizar este ejemplo venezolano como otro de estos resultados de los intentos de la imposición del socialismo, ¿no? Y lo que estamos presenciando ahora es una estrategia política y diplomática pensada desde hace algún tiempo. A mí todo lo que estamos viendo en este momento en Venezuela me resulta muy curioso verlo cómo se ha planificado, ¿no? Es decir, viene ahora el presidente Guaidó, ¿no es cierto?, el nuevo presidente de Venezuela, con el respaldo ya previo de Estados Unidos y el respaldo después ya de algunas naciones de la región y de algunas naciones en Europa. Y la estrategia lo que ha llevado es a que los dineros de la nación venezolana en el exterior ahora estén en manos del nuevo presidente Guaidó y se hayan retirado de las manos del presidente Maduro. Esto crea una zozobra muy grande en el régimen de Maduro porque no va a tener dinero para pagar sueldos, no va a tener dinero para pagar, por ejemplo, a la función militar, no va a tener dinero para cualquier tipo de subvención o de prebenda que tenga el régimen. Entonces le coloca en una suerte de ser políticamente considerado presidente, pero no tener los recursos para hacer nada, ¿no? Entonces está empujando a Maduro a salir de este confort del poder, pero a mí me parece que ahí el punto clave sigue siendo la fuerza militar, ¿no? Sin el apoyo de la fuerza militar no habrá una transición viable, pazífica, ¿no? Es que hay una situación, ¿no? Y con eso creo que vale la pena preguntar este tema. ¿Por qué las Fuerzas Armadas, que a lo mejor al interior tuvieran todos los deseos de pasarse al lado de Guaidó, no lo hacen? Me parece a mí es por las consecuencias que eso significa, pues en el momento Guaidó ha ofrecido pues amnistía para todos los militares. Sin embargo, pues la justicia en lo posterior pues tendrá que prevalecer sobre todos los actos de corrupción y cosas que ha realizado, inclusive también los crímenes de lesa humanidad que ha provocado en los grandes enfrentamientos, ¿no? Sí, justamente yo creo que la cúpula militar no ha decidido ya por muchos años enfrentarse a Maduro porque también son parte de la corrupción del régimen, ¿no? O sea, la cúpula militar, si ustedes recuerdan, hace más o menos 2 años, 16 personas de la cúpula militar recibieron sanciones a nivel internacional, sus cuentas fueron congeladas porque había graves sospechas de narcotráfico de las personas o de los generales que están alrededor de Maduro, ¿no? Entonces a mí uno creería que una gran parte de esta cúpula no quiere irse en contra de Maduro porque también ha sido beneficiado de la corrupción y del narcotráfico, ¿no?
Entonces, y de hecho, uno de los peligros que nos enfrentamos también es que Maduro salga y uno de estas personas generales se quiera hacer cargo del poder. Eso es un peligro evidente. Y si eso pasara, quizá tuviésemos algo peor que lo que estamos viviendo con Maduro, porque ahora sería un régimen militar comunista tendiendo a tener lazos fuertes con el narcotráfico, y esto, o sea, se generaría ya una suerte de un espacio más que catastrófico en Venezuela, ¿no? Entonces es uno de los peligros que nos enfrentamos. Pero como bien decía, hay una gran parte de la milicia que no está a favor de Maduro, sino que por este ambiente de miedo no ha decidido rebelarse, ¿no? Entonces, yo veo ahí como digo, quizá esta estrategia de dejarle sin recursos a Maduro le deja también sin recursos para pagar las tropas y para pagar la fuerza militar, lo que posiblemente genere un ambiente de apoyo al nuevo gobierno de Guaidó, ¿no? O sea, es una posibilidad. Pero las negociaciones con la fuerza militar tienen que ser mucho más fuertes. La amnistía que se ha previsto sobre todo para la cúpula, tiene que ser parte de la negociación. Después podemos conversar, ¿no es cierto?, sobre los juicios que tendrán que enfrentar, porque no hay justicia si no hay consecuencias, ¿no? Esa es la verdad. Ahora, una parte que vale la pena también analizar, reflexionar, es que el socialismo como tal, la búsqueda del bienestar para todos los seres humanos, ese es el camino de todo ser humano. La doctrina social de la Iglesia pues se orienta desde León XIII, luego pues Pío XII, Juan XXIII, el actual Papa Francisco lucha por el bienestar de todos los seres humanos. Y yo creo que una economía social, una economía que busque el bienestar de todos a través de las empresas, como pasa por ejemplo en Noruega, en Suecia, en Finlandia, pues es importante porque ayuda. Lo que no ha funcionado a través de la historia es los gobiernos dictatoriales con la autonomía y sobre todo el predominio del Estado para controlar todo, absolutamente todo, no solamente la economía, no solamente la prensa, los medios de comunicación, sino la vida de todos los seres humanos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que los jóvenes, los profesionales, nunca dejen de lado esta orientación, esta mentalidad. Por más bienestar económico y de buenos ingresos que tengan, siempre tenemos que pensar que tiene que compartir el beneficio de todos los seres humanos, pero con una política adecuada, pues no solamente como decía Churchill, que el socialismo de Estado pues son buenos para exigir a los demás que den todo, pero ellos, los socialistas, no son capaces de dar un solo pan, ¿no? Sí, no, yo estoy bastante de acuerdo. Yo justo en una de mis publicaciones estoy trabajando en las percepciones de poder y en las riquezas comprobadas de los líderes de las naciones hasta el 2017. Y resulta que en los últimos 5 años, hasta el 2017, claro, antes del fallecimiento de Castro era parte de la lista de Forbes de las personas más ricas del planeta. De hecho, hasta la última edición que sacó Forbes, se contabilizaba que Castro tenía alrededor de 800 millones de euros en patrimonio. No solo dinero, sino yates, casas, hoteles y demás, ¿no? Entonces, este intento socialista siempre tiene beneficios también, beneficios para la cúpula, ¿no? Beneficios para las personas que están en el poder. Si no, no quisieran estar en el poder.
O sea, no es descabellado que quieran incluso ofrecer su vida porque tienen sus grandes beneficios ahí. Ahora, de lo otro, justo lo que se llama pues la economía social de mercado, ¿no? Que es esta suerte de tener libertad en el mercado y con los beneficios de esta libertad, coger estos beneficios para poderlos distribuir en la sociedad, ¿no? También lleva, y esto ya es una cuestión un poco más de detalle, lleva también a problemas económicos en las naciones, pero siguen siendo naciones democráticas, ¿no? Siguen siendo naciones en las que se pueden dialogar, debatir y tener, si es que hay algún problema, tratar de reestructurar el sistema, ¿no? Pero entonces nos conlleva esta muy diferente forma de hacer política, de tomarse el poder y la imposición de un sistema económico y social a través del socialismo, ¿no? Pero yo me refería, por ejemplo, a los problemas evidentes que ha estado sufriendo Francia o Australia. Es que una gran parte de las subvenciones que tiene el gobierno para, por ejemplo, amas de casa, como por ejemplo desempleados, gente que no quiere necesariamente trabajar, pero tiene estipendio del gobierno, ¿no? De hecho, en el caso de Australia, si no estoy mal, cada 2 semanas les dan $500 para que puedan vivir y no trabajan, ¿no? El problema que eso ha traído en el largo tiempo es que la masa de desempleados ha aumentado y para poder mantener esta masa de desempleados se necesitan mayores recursos. Entonces los impuestos de estas naciones tienden a ser los impuestos más altos de cualquier otra nación, ¿no? Entonces si uno va a los países nórdicos, pero en este caso especial, el caso de Australia, los impuestos son altos, muy altos, y claro, uno dice, bueno, ahí están los resultados, no hay pobreza, no se puede, o sea, de hecho en el índice de desarrollo humano Australia siempre está punteando, pero con este grave problema, ¿no? Que nos enfrenta a la posibilidad de que no sea sostenible en el tiempo, porque si la masa de desempleados sigue aumentando, quiere decir que para poder subvencionar o para poder mantener esta masa tendremos que sacarlo de algún lado, y este algún lado siempre va a ser los impuestos, ¿no? Entonces a gente que sí trabaja, por ejemplo, en estos países, siempre puesto sus voces en alto diciendo qué cantidad de impuestos que se lleva el gobierno para mantener a esta otra población que no quiere trabajar, ¿no? Estos son los pros y los contras de estos sistemas, pero y sin embargo, como digo otra vez, son pros y contras de una democracia civiles de los afroamericanos. Y él era muy crítico también con estas personas que se decían ser neutrales, y de hecho Luther King decía, porque la neutralidad lo que hace realmente es apoyar al opresor, ¿no? O sea, la neutralidad lo que hace es darle apoyo al que está oprimiendo, al dictador, ¿no? Entonces a mí me resulta sorprendente, aunque esperable de cierta forma, ¿no? En el caso de Uruguay siempre se ha intentado presentar como un gobierno neutral, como un gobierno que no se mete en otros países, como un gobierno que ha intentado mantener relaciones diplomáticas con todo tipo de régimen, pero esa neutralidad, como digo, a mí me parece tenebrosa porque es justamente esta justificación al opresor, ¿no? En el caso de México, me parece que también era muy esperable. Manuel López Obrador, el discurso que le lleva al poder es otra vez este discurso de izquierda, socialista, populista sobre todo, ¿sí? Y entonces la idea de tener un México que apoye a Maduro también resulta quizá como estas evidencias de necedad, ¿no? A mí, si me permiten ahí un segundo, esta palabra de hecho viene de Proverbios, del libro de Proverbios. Cuando habla de la persona necia, la compara con 2 ejemplos. Dice, es como la persona, como el borracho que regresa a su vómito, o como el puerco que regresa después de haberlo bañado, regresa a su lodo, ¿no? A la chanchera. Sí, entonces es como esta necedad, ¿no? A pesar de saber qué es lo que está pasando y a pesar de saber qué cosas puedan estar influyendo en estas naciones, siempre habrá personas necias que estarán a favor de la crueldad y estarán a favor de la opresión, ¿no? Entonces siempre los vamos a tener y para mí la idea quizá es
¿qué hacemos con este tipo de regímenes o qué hacemos con este tipo de necedad? Y resulta que no podemos poner, por lo menos desde un punto de vista de cambio de régimen, del actual régimen de Maduro, no podemos tener nuestros esfuerzos viendo qué hacen estos países porque no van a cambiar. Y estas personas no van a cambiar, sino nuestros esfuerzos con las personas que sí quieren ayudarnos al cambio, ¿no? Yo recuerdo este momento lo que nos decía el profesor de ontología y crítica en la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica, el padre Rubianes, a las personas que son medias tintas, tibios, que no toman decisiones, ¿no? Les decía, estos son horchatas, esa es la palabra técnica que siempre utilizaron. Dice, en la vida nunca hay que ser horchatas, hay que definirse, hay que tomar posición, hay que tomar cuerpo. Y en el caso de las Naciones Unidas, me parece que puede haber alguna injerencia de la presidenta de las Naciones Unidas, Espinosa, que está, aunque se diga que está dentro del gobierno de Moreno, pero sigue con las expectativas y las ideas, y sobre todo la influencia y la imposición de Correa desde afuera. Entonces, a mí me parece que hay estas cosas, ¿no? Lamentablemente, y por eso siempre el mensaje a los padres de familia, a los maestros, para que los estudiantes se formen no como medias tintas, sino que desde niños aprendan a tomar decisiones, que no sean indecisos, que si quieren tomar posición, pues hay que aprender a tomar decisiones y a tomar posiciones frente a un acontecimiento. Sí. Pasando a otro tema que me parece importantísimo, ¿qué le parece a usted sobre la negociación de los últimos bonos, de los 1.000 millones de bonos soberanos, a un interés que me parece bastante alto, cerca del 11%? Sí, solo un comentario nomás de la parte anterior. Yo creo que influye también mucho, claro, en el Consejo Permanente de Seguridad tenemos a la China y Rusia, ¿no? Entonces influye mucho en las declaraciones del secretario de las Naciones Unidas y, claro, todas estas personajes como Espinosa o Bachelet que están también ahí metidas en la organización, ¿no? Y yo quería, solo para terminar este tema, también referirme a otro pasaje de Proverbios, ¿no? Que se refiere a qué haces con las perlas que tienes contigo, ¿no? Y el proverbista, en este caso Salomón, dice, no botes tus perlas a los cerdos. Y yo, cuando he revisado la traducción, cerdos es la palabra exacta de cómo fue escrita en arameo. Porque quiere decir no desperdiciemos nuestros esfuerzos, nuestros pensamientos, lo más preciado de nosotros con los necios, no podemos despreciarlos con los necios porque nunca van a cambiar, y eso tenemos que, creo yo, que llevarnos como en este contexto cristiano en el que estamos, ¿no? Si no, estas medias tintas justamente lo que nos hace es tener personas que apoyen, sin decirlo, pero apoyen al régimen, ¿no? Un régimen dictatorial. Y nada más. Con lo otro, a mí me parece que tenemos un problema grave fiscal todavía. Yo había pensado que me refiero a hace unas pocas semanas, que con las nuevas medidas económicas ya el gobierno hubiese encontrado un punto de equilibrio. Me refiero a que con esta reducción del subsidio de las gasolinas y el punto fiscal de equilibrio ya se hubiese encontrado, pero al parecer no todavía, lo que nos lleva a una grave propuesta todavía de seguir con la misma estructura económica anterior, es decir, tratando de mantener esta burbuja de bienestar a través de préstamos externos, ¿no? Ahora, se ha dicho que estos préstamos van a servir para inversión, que van a servir para pago de la deuda también, pero sin embargo nos lleva al mismo problema, ¿no? Por lo menos el problema evidenciado en dos puntos. El primero, que todos estos años, de hecho, creo que algún dato lo dijimos acá, desde el 2019 hasta más o menos el 2023 nos va a tocar pagar toda la deuda que contrajo el gobierno de Correa. Y este pago de esta deuda nos lleva por lo menos a pensar de que tendremos
por lo menos unos 5 años de imposibilidad de ahorro, sino todo el ahorro que tengamos sea para pagar esta deuda. Y lo otro, que si es que no hay esta posibilidad de ahorro, nos empuja a seguirnos endeudando, ¿no? Entonces, la problemática es grave en el sentido de que si uno quisiera pensar en estos 10 años que vamos a enfrentar de estancamiento económico, ¿no? Y no es la primera vez. La crisis de la deuda de los 80 o de los 70, pues que explote en los 80, nos llevó a tener toda una década de los 80 estancados, ¿no? La idea, por ejemplo, yo siempre que menciono esto, pensar en uno de los presidentes que tuvimos, el Roldós. Roldós tuvo una gran imagen como promotor de los derechos humanos, pero sin embargo económicamente estaba sufriendo muchas consecuencias de esta crisis, ¿no? Que él no la provocó, pero que la tuvo que enfrentar, igual que los gobiernos de los 80s, y entonces los 80s se considera como una década muerta, y creo que nos enfrentamos a la posibilidad de tener otra década muerta, ¿no? Una década que no crezcamos, crecer a 1.5%, 2% es insignificante tomando en cuenta el crecimiento de la población. De hecho, justamente ayer estaba revisando los datos per cápita que tenemos hasta el momento, y resulta que seguimos cayendo. Es decir, la economía crece menos de lo que crece la población, lo que quiere decir al fin y al cabo es que estamos decreciendo, ¿no? Claro, y además también parece que hay el temor, el miedo de que la ciudadanía no conozca pues esta imagen un poco, no sé si falsa, de bienestar general, y entonces no acuden a otros organismos que a lo mejor exigen otro tipo de medidas, pero a lo mejor a una menor tasa de interés, por un lado. Por otro lado, también nos preocupa los posteriores o posibles levantamientos y manifestaciones que se van a dar en los próximos días. ¿De qué manera va a contribuir para el fortalecimiento del plan de gobierno de Moreno, o van a desestabilizar? Porque también puede haber el problema, ¿no? Personas o tendencias o intenciones un poco oscuras de aquellas personas que en este momento ya no están en el poder y que quieren desestabilizar, es decir, no puede contribuir al desarrollo del país, ¿no? Sí, las movilizaciones que tenemos, de hecho justo estábamos conversando entre micrófonos, vía crucis que se convirtió el día de ayer de regresar de Quito acá, ¿no? A Riobamba, es todo una exposición a tantos peligros que existen en la carretera por justamente este cierre de vías, ¿no? Pero nos lleva quizá justamente lo que usted decía a visualizar al menos dos tendencias ahí. Gente que quiere pescar a río revuelto también, ¿no? Uh-huh. Y pescar a río revuelto justamente en tiempo de elecciones. Lo que quiere decir es que la gente lo que intenta es resquebrajar la imagen del gobierno, o resquebrajar cualquier imagen que esté alrededor del gobierno, y postular una nueva imagen para estas elecciones, ¿no? A mí las movilizaciones me parece que, sobre todo cuando uno estudia un poco de la filosofía de la no violencia y lo que pasó en la India y lo que pasó en Estados Unidos, les lleva a pensar que las movilizaciones y estos actos un poco más agresivos son el último método que uno debe utilizar, ¿no? El último, porque expone la vida de las personas, expone la capacidad física de las personas. Pero hay otros métodos, ¿no? De presión al gobierno, como por ejemplo ir a la Plaza Grande, hacer plantones en la Plaza Grande, estar molestando siempre al gobernante para poder conversar con él, pero son métodos que además requieren mucha creatividad, ¿no? El hecho de paralizar las vías, lo que hace realmente es molestar y agudizar el problema y es golpear a la parte y al sector que no toma decisiones. Es decir, la obstaculización de las carreteras es la obstaculización también del transporte de los productos, la obstaculización del transporte de los negocios,
de las personas, de la movilidad de las personas, de la obstaculización también de cualquier vía de comunicación entre ciudades. Entonces, es decir, de los productores, de los negociantes, y me refiero a medianos y pequeños, porque son los que realmente viajan diariamente con sus pequeñas camionetas a comprar productos de un lugar a otro y revenderlos, ¿no? Entonces golpea a la parte de la población que no toma decisiones políticas. Entonces, creo que me parece a mí por lo menos que falta mucha creatividad para poder hacer política en nuestro país, ¿no? Y si es que alguien no está de acuerdo con las medidas, que también se lo puede conversar, pero mucha creatividad en qué es lo que vamos a hacer, ¿no? O sea, parece que siguen siendo las estrategias de los 70, de los 80, ¿no? O sea, las mismas estrategias y lo que lleva es un caos del país. Pero vamos, las medidas, por ejemplo, si es que ya nos podemos a conversar de las medidas económicas, no nos agrada a ninguno. Eso me parece que es común y es obvio, pero el problema es aún mucho más profundo de simplemente el no me gusta, ¿no? El problema es profundo. ¿Cuál es la solución entonces para poder tener posibilidades de tener una estabilidad fiscal, ¿no? No hay muchas opciones. La otra opción que siempre se ha dicho es ¿por qué perdonamos los intereses a los ricos el año pasado? Pero el problema me parece, como digo, que es grave, porque si no hacíamos esta remisión de impuestos, el gobierno hubiese tenido menos dinero, lo que yo hubiese querido decir que la posibilidad de encontrar